Buen día, iglesia en Argentona. Ahí está. Buen día, iglesia en Argentona. Para nosotros es nuevamente un placer, nuestra segunda visita acá con vosotros. Y primero que todo enviamos saludos de parte de nuestra iglesia allá en Jaume Roig, conocida ahora como la iglesia Les Corts. Así que por favor recibid los saludos de los hermanos. También gracias por, originalmente debíamos estar acá la próxima semana, así que por un tema de compromisos hemos podido adelantar ese tiempo con vosotros, así que también agradeceros por esto y también por vuestras oraciones. Allí hasta el último momento estuvimos hablando con Paco, con mi esposa estamos saliendo de emergencia para Italia tanto el día de hoy como esta semana. Han partido a la presencia del Señor dos hermanos muy amados allá en Italia, simultáneamente, uno en Roma, otro en Milán. Así que yo esta noche estaré partiendo para Roma a acompañar a la familia y mi esposa viaja para Milán a acompañar otra familia también. Así que si podéis orar por esto. Pero nuestra esperanza es de carácter eterno, ¿cierto? Nosotros no nos entristecemos por la muerte, sino que celebramos la vida porque tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a aprovechar y redimir los minutos en esta mañana y parte del mediodía. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos a introducirnos en el mensaje de la palabra en esta hora. Vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, Señor. Gracias por los méritos de Cristo y es por Él por quien estamos aquí, porque venimos a recordar que Él no solamente fue crucificado, que murió, sino que resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia. Señor, pedimos la guía de tu Espíritu para que Él venga a enseñarnos, a instruirnos, a exhortarnos, Señor, y a corregirnos en justicia, Señor, a fin de que podamos ser capacitados y podamos seguir creciendo. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, allí como lo podéis ver, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver esta mañana la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y antes de entrar en la lectura, es interesante porque la palabra Laodicea, este nombre que se le dio, que tiene que ver con la mujer de uno de sus fundadores, un lugar en medio de Asia Menor, lo vamos a ver en unos minutos, fundada más o menos unos 200 años antes de Cristo. Esta palabra Laodicea significa gobierno humano, ¿sí? El lugar donde se centraba esta iglesia, Laodicea, significa gobierno humano. Laos, formado por dos palabras en griego, laos y dike, ¿sí? Y ambas forman este concepto, gobierno humano, que a propósito no era muy lejano de lo que sucedía en la iglesia. Por eso el apóstol Juan va a escribir allí a las 7 iglesias de Asia Menor, entre otras, y va a puntualizar la última carta de estas 7 iglesias sobre la iglesia de la Odisea. Algunos eruditos estudiosos dicen que las 7 iglesias de la Odisea va a marcar 7 etapas de la iglesia del Señor y que la iglesia de la Odisea va a referir directamente a la iglesia de los últimos días. Esto no es muy alejado, como hemos dicho, de lo que sucede, sobre todo viendo la realidad entre nuestras congregaciones. Muy bien, así que teniendo esta introducción, como podéis ver allí, la imagen, ¿está la imagen? Sí. Muy bien. Como podéis ver allí la imagen, ¿no? Si pensáramos en que la iglesia era aquella estructura de 4 paredes, lo que gobernaba sobre la iglesia era la figura del hombre, el antropocentrismo, ¿no? Hoy en nuestros días
Muchas veces los hombres son adoradores de sí mismos. De hecho, es uno de los puntos que va a referir también el apóstol Pablo, ¿no? Que no sean adoradores de sí mismos. Algo que refiere también en la carta a los romanos. Bien, vamos a dar lectura entonces allí a partir del versículo 14, Apocalipsis capítulo 3, quiero que me acompañen. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, en primer lugar, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, escribe esto o dice esto. Casi nadie, ¿no? Casi nadie. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda exhortación de parte del apóstol Juan. Vamos ahí a pasar a la siguiente. Y como mencionaba, el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos. Él está exiliado. Su corazón, a pesar de que él físicamente está en Patmos, está exiliado, está confinado por causa de Cristo, su corazón está con las iglesias. A propósito, hermanos, primera pregunta esta mañana: ¿dónde está tu corazón? Tal vez tú físicamente puedes estar en un lugar, pero tu corazón tal vez está alejado de él. ¿Sí? El apóstol Juan, tal y como el apóstol Pablo también, a pesar de estar confinados, presos, a pesar de ser perseguidos, su corazón estaba con los creyentes, con la iglesia. Sabían las calamidades y las situaciones y las falencias que estaba padeciendo este lugar allí, y enviaban cartas constantemente a animar, a exhortar en cuanto a lo que el Espíritu de Dios ponía en sus corazones. Así que vamos a ver esta mañana 3 aspectos, 3 puntos a destacar, 3 características que hemos leído en cuanto a la carta allí a la iglesia de la Odisea. Como hemos dicho, esto en Asia Menor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y en primer lugar, hermanos, va a referir allí el apóstol Juan, dice: no eran ni fríos ni calientes. Era interesante porque este lugar de la Odisea tenía unas características muy propias de la época, y las vamos a ir viendo en los 3 puntos. En primer lugar, la Odisea era conocida por sus grandes acueductos. Era un lugar que para la época estaba avanzado a sus días. Cuando hablamos de grandes acueductos, como podéis ver en la imagen, tenía que ver con aspectos como los recursos, la ingeniería, ¿sí?, la infraestructura. Cuando hablamos de esto, tenemos que ver todo el trabajo logístico que había detrás. Cuánta cantidad de personas estaban allí concentradas para edificar y magnificar estos acueductos. La Odisea era un lugar conocido por sus acueductos. La historia menciona que el agua, la fuente principal de donde provenía este recurso, recorría más de 10 kilómetros. Así que por los historiadores y por los análisis que conocemos hoy, sabemos que estos acueductos son una obra maestra.
Tenían que no solamente atravesar ciertos relieves, montañas, subidas y bajadas, sino era la inclinación perfecta para que el agua pudiese correr de forma adecuada, ¿no? Así que piensa en una iglesia donde uno de sus atributos son sus grandes acueductos. Y el ángel de Jehová primero se presenta y le dice: hey, mira, escucha, te voy a decir quién está hablando. No está escribiendo Juan. Te voy a decir quién está escribiendo esta carta. En primer lugar dice: yo soy el Amén. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Lo que te digo es porque yo, que soy el omnipresente, conozco fundamentalmente lo que está sucediendo en la iglesia. Yo he sido testigo, he visto cuáles son tus obras. Y lo que yo digo es verdad, porque yo soy, no solamente digo la verdad, sino yo soy la verdad. Es interesante porque si aquí hacemos un paréntesis, cuando Jesús dijo delante de los fariseos y el pueblo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabéis por qué odiaron al Señor por decir esta afirmación? Porque los 3 accesos al tabernáculo, ¿sí?, la primera puerta se le conocía en la liturgia judía como el camino. Era el lugar en donde el pueblo venía y a través de los levitas, los sacerdotes, podían ofrecer sacrificios delante del Señor. Y esa primera puerta, que tenía unos ciertos colores donde todo apuntaba a la persona de Cristo, se le conocía camino. El segundo acceso, que tenía que ver con el lugar santo, ¿sí?, se le llamaba verdad, porque en ese lugar era revelada la verdad, porque ahí estaba el candelero, estaban los panes de la propiciación, estaba el altar de incienso, y en ese lugar, ese acceso, ese velo se llamaba verdad. Y el tercer velo, el lugar que daba al lugar santísimo, se llamaba vida. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le está revelando a los fariseos, le está diciendo: yo soy el único, ¿sí?, por el cual vosotros tenéis que pasar para entrar al lugar santísimo. Vaya, una revelación tremenda. Así que el Señor no solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad. Por eso dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Y por último, y como si fuese poco, dice: yo soy el principio de la creación. Va a decir allí Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, el propósito de la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas todas? ¿Cuántas todas? Las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo, ¿cuánto? Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es el principio de toda la creación. Y este es el currículum. Esta es la presentación, la introducción que hace allí el autor de la carta. Teniendo esto presente y pensando en los acueductos de la iglesia en la Odisea, dice: ¿sabes qué? Mira, tú puedes tener todos los recursos que quieras, puedes tener cuadrillas y una ingeniería, una logística, puedes tomarte años para llevar el agua de 10 kilómetros y llevarlo a la ciudad, pero ¿sabes qué? Tu agua es tibia. Tu agua no es ni fría, que pueda refrescarte, que puedas beber, ni caliente, donde puedas cocinar, donde puedas lavar. Tu agua no es ni fría ni caliente. Genial. En italiano se dice auguri, felicitaciones por tus acueductos, tu ingeniería, tu infraestructura, pero tu agua es tibia.
Hermanos, pensando en lo que sucede en la iglesia en nuestros días, ¿sí? Y estas nuevas ideologías y estas nuevas olas que se levantan en el cristianismo, muchas veces los creyentes lo que buscan son infraestructuras, ingenierías, logísticas, luces, plataformas, show, espectáculo, elocuencia. Tremendo, ¿no? Pero su agua es tibia. Su agua es tibia. No son ni fríos ni calientes. Con mi esposa decimos, los jóvenes, con quienes muchas veces trabajamos, los jóvenes, fines de semana, todos a lavar. Pero ninguno a lavar. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos a lavar. Entran en emocionalismo, en sentimentalismo. Son bombardeados de todos estos conceptos, muchas veces fuera de la enseñanza cristocéntrica. Pero después ninguno a alabar. Ninguno quiere sacrificarse. Como dice Pablo, dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hermanos, hoy en nuestros días, la iglesia de la Odisea es un claro ejemplo de la iglesia que refiere a los acueductos, a los recursos, a la infraestructura. Hoy tenemos también medios de comunicación. Nadie dice que esto está mal. No estamos apuntando a que esto está mal. Lo que está mal es la esencia que hay detrás. Es cuando esto es la doctrina y la enseñanza que yo estoy transmitiendo a las próximas generaciones. Porque si el agua es tibia, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Tal vez estás esta mañana acá o nos ves también a través de los medios de comunicación. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu agua? ¿Cómo está tu agua? Cuando pensamos en el agua o en un acueducto, refiere a 2 puntos, al menos. Viene de una fuente y va a un punto B, al menos a uno, después se ramifica. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de donde estás bebiendo esta agua? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu posición, tu ideología, tu propia forma de pensar? Sabes, el Señor dijo, yo soy el agua viva. El que tiene sed, venga y beba. Y la verdad es que al Señor lo seguían muchísimos porque tenían sed y hambre. ¿Sí? Algunos pocos entendieron fundamentalmente lo que Él estaba diciendo. Otros se saciaban temporalmente. Pero el Señor hacía referencia a saciar aquella sed espiritual. Tal vez estás acá y eres un creyente de muchos años o de pocos años, no lo sé. Yo te quiero invitar a que recuerdes el momento en el que fuiste a la fuente. Nuestro hermano Manuel contaba, ¿no?, esta etapa de 40 años, justo el día en el que llegó a Cristo. ¿Te acuerdas el día en el que llegaste a Cristo? El Señor nos invita constantemente a recordar. ¿Sabéis que en la Escritura hay centenares de veces, se repite, para que no olvidéis? Lo que haremos justamente después es recordar a través de los símbolos, en una tipología de lo que es el Señor, ¿sí?, de su muerte y de su resurrección. Vuelve a la fuente. Si tu agua es tibia, si nos halagamos en nuestros acueductos, en nuestros recursos, si has caído en una etapa de religiosidad, si tu agua está allí estancada, ¿sabes qué genera el agua estancada? Toxicidad. Hay algunos creyentes que lamentablemente, porque no se renuevan en el agua, ¿sí?, porque no vuelven a la fuente, se convierten en pozos de agua estancada que sirven para acumular bacterias, insectos. Y entonces, ¿qué hace una persona cuando viene a ese pozo? Se contamina.
y entonces genera esa putrefacción dentro de la iglesia del Señor. Fundamentalmente porque no volvemos a la fuente. Así que la exhortación esta mañana en el primer punto es: deja los acueductos, deja la ingeniería a un lado, olvídate de los recursos y de la infraestructura y fundamentalmente vuelve a la fuente del Señor, para que esa manera, como dice el Señor, y de ti saldrán ríos de agua viva, de aquel corito que cantamos, ríos de agua viva, ¿sí? Es aquel torrente. ¿Sabes? Cuando un creyente está experimentando la llenura del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, es contagioso. Y vaya palabra esta que hemos repetido y tenido en nuestro vocabulario hace un par de años, ¿no? Todo lo que tenía que ver con contagio, virus y... ¿sí? El creyente también puede contagiar a otro. Puede ser un pozo de agua estancada o puede ser un torrente de agua viva. El Señor quiere que si hoy estás experimentando esa agua estancada, vuelve a la fuente. Vuelve a la fuente. Vamos a ir al segundo punto esta mañana. Y como si fuese un boxeador, ¿sí? El apóstol Juan, y a través de la inspiración del Espíritu Santo, como hemos mencionado, va a hacer una exhortación y va a meter el bisturí profundo en la iglesia. ¿Sí? Y como si fuese un boxeador, parece que le ha dado el primer jab, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, ya está, ya entendí la lección. El apóstol Juan dice, no, hijo mío, espérate, hay más. Dice allí al versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? Y para no hacerlo muy largo, nos vamos a centrar sobre todo en estos dos conceptos, desnudos y ciegos. Vaya, ¿qué sucedía en la iglesia o la Odisea o en el lugar, en la zona de la Odisea? Dijimos que hacía referencia al gobierno humano. Era un epicentro muy importante de Asia Menor. No solamente era conocido por sus acueductos, sino que eran famosos por sus vestidos de lana. Los pobladores del lugar de la Odisea tenían miles y miles de cabezas de ganado, ovejas, becerros, vacas, en fin, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que a la Odisea venían personas de todo el mundo antiguo conocido, porque era un centro médico, especialmente o especializados en la cura de los males ópticos. Tenía que ver con sus grandes sembradíos de colirio. Así que por esta razón, el apóstol Juan dice, mira, básicamente el mismo concepto. Tú estás desnudo. No te sirve de nada aquellas cabezas de ganado y de lana que tienes, y como ellos iban renovando en su tecnología, eran avanzados en los tejidos y en la manufactura de estos vestidos cada vez más preciosos. El apóstol Juan le dice, vosotros estáis desnudos. Ha leído nuestra hermana esta mañana ese pasaje en Efesios que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Sí? Tiene que ver con que muchas veces, hermanos, aquellos vestidos de los cuales nosotros estamos orgullosos, aquellos recursos, aquellos acueductos, ¿se entiende el mismo concepto? Aquellos vestidos que portamos o aquello por lo cual dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en nuestra vida, al final no sirve de nada. Lo leímos recién también en el Salmo, ¿no? Dice, lo parafraseo, trabaja para las riquezas y después no sabe a quién le deja la herencia. Básicamente eso decía el Salmo allí en un verso.
¿Cuál es el vestido que estás usando? O alguna vez podríamos decir, ¿de qué te disfrazas? Despojaos del viejo hombre y mujer que están viciados, ¿sí? Esa palabra viciado tiene que ver con lo mismo, está intoxicado, está contaminado, su mente está saturada de las cosas terrenales. Despoja de eso. Tal vez vas al closet de tu vida, al armario de tu vida, y tienes algunos vestidos allí que te convienen, ¿sí? El vestido de la religiosidad, el vestido de la hipocresía, el vestido de la conveniencia. Me conduzco como un creyente cuando conviene y cuando no conviene no. El vestido de la murmuración, el vestido de la inmoralidad. Hoy estamos en una sociedad que está hipersexualizada. Es lamentable. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Con mi esposa, y esto lo hacemos como un motivo de oración también, tenemos temor. Oramos también si el Señor tiene en su beneplácito darnos hijos, decimos amén. Pero si no nos da hijos delante de esta sociedad, amén también. Es tremendo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. En unos días estaremos refiriendo a un taller de ideología de género y nos asusta, hermanos. Nos asusta lo que está sucediendo. Los vestidos que afrontan los creyentes hoy en día es esto, ¿no? Y la sociedad y la ley va cada vez en persecución del creyente que quiera sostenerse bajo los principios bíblicos. Así que la pregunta es, ¿tienes algún vestido allí en tu armario que tengas que despojarte? ¿Estás orgulloso de ese vestido? No sirve para nada. La Odisea estaban orgullosos de su lana. Y el apóstol Juan les dice, estáis desnudos. Esto le dice a la iglesia, ¿sí? Además a la sociedad. Pero Juan está hablando a la iglesia. Ese versículo en Efesios no solamente dice despojaos, sino dice renovaos. Segundo verbo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Veis cómo es el mismo concepto? Volver a la fuente, para que no seáis agua estancada, agua, ¿sí?, maloliente. Renovarse en el espíritu de nuestra mente. Y después el apóstol Pablo, ahora sí, dice, y vestíos. El Señor ha preparado vestidos preciosos para nosotros. Un vestido espiritual en el cual estamos cubiertos de Él. En el cual Él cubre nuestras familias, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros trabajos. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que estamos sentados a la diestra, allí en lugares celestiales juntamente con Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que hemos sido adoptados hijos legítimos suyos. Después capítulo 2 dice que somos, capítulo 3 dice que somos coherederos y coparticipantes de sus riquezas. Así que si en alguna oportunidad olvidamos cuál es nuestra identidad y nuestra posición en Cristo, la palabra de Dios nos lo refresca. Por eso, si estás ahora en este lugar, o si estás escuchando este mensaje, y tienes en tu armario algún vestido de lana viejo, de lo cual supuestamente estás orgulloso y te ha costado mucho trabajo, despójate en el nombre de Jesús. Déjalo en la cruz. No solamente dice que estaban desnudos. ¿Os acordáis el boxeador? Ahora le ha dado un gancho por abajo.
pero viene todavía más. Dice que eran ciegos. Y qué difícil, ¿no? Porque nosotros que tenemos el don de la vista, no solamente a nivel biológico, físico, sino a nivel espiritual. Es aquel canto famoso de John Newton, Sublime Gracia, ¿no? Dice, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me amó. Muchas veces, hermanos, podemos estar pensando que vemos las cosas, pero en realidad somos ciegos. Necesitamos de ese colirio espiritual. Va a decir allí al versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Hermanos, el creyente religioso, el creyente que se queda con el agua estancada y que se queda viendo su armario de los viejos vestidos que solía tener, es un creyente que está destinado a ser cada vez más ciego. A veces pedimos la voluntad de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad con mi familia, tu voluntad en mi trabajo, tu voluntad en una situación en particular. Y Dios es el más interesado, escucha, Dios es el más interesado en mostrarnos su voluntad. Él no juega a las escondidillas. Somos nosotros los que estamos ciegos. Somos nosotros los que caminamos en aguas tibias, los que no estamos dispuestos a despojarnos de aquellas vestiduras. Por lo tanto, el Señor dice, yo quiero que tú unjas tus ojos con colirio. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo a solas con el Señor? Para algunos creyentes esto es un hábito y es un privilegio. Para otros es un recuerdo de hace años. Yo te quiero animar, ¿sí?, a que si tus ojos tienen alguna especie de cataratas o se están nublando porque te vislumbran las cosas terrenales, vuelvas espiritualmente a poner colirio en tus ojos. El Señor lo quiere hacer. Él quiere renovar tu vista. Dice allí la carta a los Colosenses, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en las cosas terrenales. ¿Sí? Vivimos una iglesia o unos tiempos de la iglesia, algunos dicen los últimos tiempos, por las características que vemos, donde el Señor ha quedado fuera. Y eso va a ser referencia al tercer y último punto al cual podemos ir también. Mira lo que dice allí el versículo 19, a partir del 19, dice, yo reprendo y castigo, o tal vez en original es disciplino, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? El arrepentimiento, lo sabemos, es yo voy en una dirección, comprendo que me estoy equivocando, el Señor me exhorta y me muestra que ese camino es incorrecto, y yo doy un giro de 180 grados y vuelvo a la dirección en la que Él me está guiando. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como veis allí en la imagen, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo que muchas veces utilizamos para compartir el Evangelio no está mal, pero el concepto exactamente no es ese. Es que la iglesia en la Odisea, la iglesia
donde quien gobernaba era el antropocentrismo, el hombre, la figura del ser humano como el centro de las cosas, la infraestructura, los acueductos, la ingeniería, la logística, las miles de cabezas de ganado, la riqueza que tenía, sus grandes cultivos de colirio, bravo, habían dejado al Señor fuera de la iglesia. La iglesia estaba reunida, adorándose a sí misma, viendo como si fuese una pasarela quién era más rico, quién portaba más joyas o quién era más extravagante entre lo que tenía, y se habían olvidado del Señor, le habían dejado fuera. El Señor a todo esto, Él, porque es el Dios de toda gracia y el Dios de misericordia, menciona estos aspectos ahí. En primer lugar, hay un sí condicional. Esa condición que tiene que ver con la fe. ¿Sí? Ese momento de depositar mi confianza en Él. Si alguno oye mi voz. Muchas veces podemos escuchar, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios. Mira, yo crecí en un hogar creyente y escuché la palabra de Dios desde que era un niño. Pero hasta mi adolescencia finalmente oí el Evangelio. Quiere decir de que finalmente dispuse mi corazón para esto. Muchas veces entre los niños y los jóvenes tenemos ese temor de que ellos crecen entre actividades de jóvenes, actividades de niños, campamentos, pero fundamentalmente no están escuchando, no están oyendo el Evangelio. Hace referencia también a los monitores muchas veces. Con mi esposa estamos focalizados en capacitar bíblicamente a los monitores, ¿sí? Una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Digo monitor por no decir un discipulador, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir fiel y genuinamente la palabra de Dios y el Evangelio. Así que el Señor está allí afuera, toca la puerta y le dice a la iglesia: si alguno de vosotros oye mi voz, si alguno dispone su corazón, si alguno se da cuenta de su agua tibia, de sus vestidos viejos, de su ceguera, de su pobreza, de su desventuranza, como menciona allí, de su miseria, si alguno se entera de esto y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, la misericordia de Dios es inmutable. ¿Sí? No sé cuántos años puedes tener allí con tu agua tibia. Pueden ser varios meses, no lo sé. No sé cuánto tiempo puedas estar ocultando aquellos vestidos en el armario. O tal vez se te están formando cataratas espirituales. Escucha, el Dios de toda gracia y de misericordia hoy te exhorta y te llama y te dice: vuelve a la fuente, ¿sí? Despójate de aquellos, yo tengo vestidos para ti. Toma el colirio que te quiero dar a través de mi espíritu y mi palabra. Y esa promesa es incondicional, incondicional. Es poder abrazar a aquel Señor que, a pesar que yo le he dado la espalda siendo un creyente y me he olvidado de Él, está allí todos los días tocando la puerta de mi corazón. Siempre hay una nueva invitación. La naturaleza del creyente, hermanos, es creciente, es ascendente. ¿Sí? Crecemos constantemente. El apóstol Pablo decía, ¿sí?, de día en día y de gloria en gloria. Da el concepto, dice que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará o la irá madurando
¿sí? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que le veremos cara a cara. Así que, hermanos, si nuestra naturaleza en algún momento se ha estancado o se ha detenido, hoy es una nueva invitación. Una nueva invitación. Para terminar, viendo estos 3 puntos, esta iglesia, la Odisea, que no eran ni fríos ni calientes, esta iglesia que eran ciegos y desnudos, esta iglesia que había dejado al Señor fuera de la puerta, finalmente un desafío espiritual. Vuelve a la fuente, vuelve a la fuente, no a nuestro hermano fuente, vuelve a la fuente, a ese manantial, refresca tu vida espiritual allí. Difícil, sí, yo lo admito también. Tal vez necesitas un compañero en la fe, tal vez necesitas un Pablo, un Timoteo, un Bernabé. El Señor quiere proveer esto para tu vida. Vuelve a la fuente. Vuelve allí, ¿sabes? Como Daniel, que se apartaba, iba y buscaba a Dios y oraba 3 veces al día. El Señor dice, no seáis como los fariseos que se paran en las esquinas, ¿sí? Con sus rostros pálidos para que la gente diga, mira cuánto ayuno hace. Él dice, ve a tu habitación, cierra las ventanas y las puertas, busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Vuelve a la fuente, refresca tu vida espiritual, no importa cuántos años llevas en el Evangelio, vuelve a la fuente. En segundo lugar, vístete con las ropas que Dios tiene para ti. El verso allí en Efesios dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y así cierra el ciclo, ¿no? Dice, despojaos, renovaos y vístete con las ropas nuevas que Dios tiene para ti. La parte allí en Apocalipsis, más adelante, capítulo 20 o por allí me parece, hace referencia en que un día, para aquellos que estamos en Cristo, tendremos aquellas vestiduras preciosas, blancas. Estaremos allí en su presencia. Y la Escritura dice que saldrá el Cordero inmolado con sus vestiduras manchadas de sangre. Ese es el precio de las ropas que Dios tiene para ti y para mí. Por último, no solamente vuelve a la fuente, deja el agua tibia, mójate, como se usa decir acá, ¿no? Mójate, deja el agua tibia, vuelve a la fuente, vístete con las ropas que Dios tiene para ti, olvídate de aquel armario terrenal y mira las cosas celestes, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestro tiempo acá, hermanos, cada día se acerca más el momento en el que podamos estar con el Señor. Si no viene Él a por nosotros, entonces Él tiene preparado el día en el que nos lleve a casa. Como decía la introducción, con Esther estamos preparados para salir justo hoy a acompañar a estas familias. Pero ¿sabéis qué tienen en común estas dos familias? Que hay un gozo inefable. Un gozo porque aquellas dos personas han marchado en la paz, ¿sí? En el consuelo de tener a Cristo allí en medio del seno familiar. Amén. Por eso no vamos a dar ninguna condolencias de dolor. Vamos a celebrar, ¿sí? Que tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Así que vuelve a la fuente, vístete con las ropas que Dios tiene para ti, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, y por último, abre la puerta. El Señor quiere tener
esa comunión contigo. Abre la puerta. Tal vez has escuchado allí el sonar del Señor. Hay algo en tu corazón, miedos, temores, alguna situación en la que el Señor te dice, avanza, ve por la fe, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Abre la puerta, mójate los pies, yo abriré las aguas. Abre la puerta. Abre la puerta en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia porque tú, a través de el sacrificio que recordamos esta mañana, nos has dado acceso al trono de tu gracia. Gracias porque aquel velo que separaba al lugar santo del Santísimo fue roto por la muerte del Cordero en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhorta, nos corrige, nos instruye, Señor. Es un espejo en el cual nos reflejamos. Dios, danos un corazón correcto y te pedimos que nos permitas volver allí a ti, a la fuente, Señor, a ese manantial, a refrescar nuestra vida espiritual, a dejar aquella agua contaminada, aquella agua tóxica, aquella agua estancada, Señor, a poder ser un torrente de agua viva. Señor, con cuánta humillación a veces tenemos esos vestidos de nuestra vida terrenal y nuestra humanidad. A veces estamos hasta orgullosos de esa basura. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esas vestimentas, porque estamos desnudos. Tú nos quieres renovar y tú nos quieres vestir con tus ropas que han tenido el precio de tu sangre. Señor, tú quieres llenar nuestros ojos espirituales de colirio. En nuestra vida espiritual, en el caminar, nos vamos agrietando y nos vamos enfriando, Señor, y aquellas cataratas van obstaculizando nuestra vista. Pon colirio en nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos abrir la puerta, queremos tener comunión contigo, Dios. Gracias porque tu promesa es incondicional. Gracias porque tú nos has hallado miserables, porque solo un miserable puede disfrutar de tu misericordia, Señor. Gracias por esta iglesia. Bendice, Señor, a los hermanos acá en Argentona, que ellos puedan continuar reuniéndose con denuedo, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Sé fiel, Señor, con este testimonio y que todo este pueblo y los pueblos alrededores puedan ver, Señor, que esta es una iglesia que te adora y que predica el Evangelio, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos reconociendo que tú eres nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.